Vamos entonces a iniciar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Hoy vamos a abordar en el capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Ya hicimos una introducción hace 15 días y hace 8 días también estuvimos recordando de qué fue lo que ocurrió y por qué se escribió esta carta a los romanos, quién la escribió, en qué contexto, desde dónde, y estuvimos estudiando toda esta introducción a la carta a los romanos. Dijimos que fue el apóstol Pablo el que le escribió a los romanos desde Corinto. Algunas personas lo estaban acompañando en ese momento y lo estaban animando en este proceso, en su tercer viaje misionero, que fue el momento en el cual se escribió la carta a los romanos. El versículo 11, ahí en el capítulo 1, nos dice que hasta este momento en que Pablo escribe esta carta no había visitado Roma. Y precisamente es en el capítulo 1 donde encontramos el deseo de Pablo de ver a todos los hermanos que estaban en la iglesia en Roma. Dijimos también que el género literario es epistolar, que fue escrita aproximadamente hacia el año 58 después de Cristo, y que es llamada la carta magna de la Biblia porque presenta el Evangelio no solamente en su generalidad, pero también de manera específica. Además de eso, también explica los 4 evangelios que encontramos allí también en el Nuevo Testamento. Y una cosa muy importante, y es que retoma principios que encontramos también en el Antiguo Testamento. Es decir, es una carta muy completa, es una carta que nos lleva al entendimiento del Evangelio, de qué es la justificación por fe. Leímos hace 8 días y estuvimos estudiando que Pablo a sí mismo se llamaba siervo, y lo que quiere decir esta palabra en griego es esclavo en el original, y él no podía llamarse a sí mismo apóstol, así como lo dice el versículo 1, fue Dios el que me apartó, el que me llamó para ser apóstol. Si retomamos nuevamente el versículo 1, vemos: siervo de Jesucristo, quien me llamó para ser apóstol, me eligió para anunciar a todos las buenas noticias de Dios. Entonces estuvimos estudiando estos primeros versículos y hoy vamos a retomar desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Así es. Leamos entonces juntos. Si ya tienen ahí dispuesta su Biblia en su celular o su Biblia física, por favor vayamos juntos a la carta a los Romanos. Recuerden que está después del libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Vamos al capítulo 1 y, como estaba diciendo Andrés, retomamos a partir del versículo 8 y vamos a leer hoy hasta el versículo 15. Listo, por favor síganme entonces ahí en la lectura. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que no os es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Si tienen también listo ahí en su celular el documento que les enviamos hace un momento con las preguntas para reflexionar, por favor, ábranlo. Ya saben ahí, bueno, miércoles de Café en Familia, iniciamos dando gracias a Dios en oración. La lectura bíblica para hoy, Romanos 1, del 8 al 15. Hoy en nuestro estudio continuaremos con la lectura del capítulo 1 de Romanos, a partir del versículo 8 hasta el 15, y vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es la causa por la que Pablo da gracias a Dios según el versículo 8? Leamos nuevamente el versículo 8 si quieres en esta versión para ver qué nos dice. Bueno, dice la versión La Palabra de Dios para Todos: ante todo le doy gracias a Dios por todos ustedes por medio de Jesucristo. Todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen.
Así es. Entonces, ¿cuál es la causa por la que Pablo está dando gracias a Dios en este versículo? Bueno, pues lo primero que vemos acá en las dos versiones es que Pablo le está dando gracias a Dios por las personas a las cuales está dirigiendo la carta, es decir, la iglesia en Roma. Recordemos algo muy interesante que hemos venido viendo estos miércoles, y es que la iglesia en Roma muy posiblemente fue fundada por judíos que salieron expulsados de Jerusalén. Lo vemos por ejemplo en Hechos capítulo 8, y llegaron a Roma. Otra de las posturas la vemos en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos en Pentecostés y ellos reciben el Espíritu Santo. La historia nos cuenta que ese día aproximadamente se convirtieron al Señor 3.000 personas, y muchos de ellos eran romanos, es decir, viajaron desde Roma hasta Jerusalén, estuvieron allí durante este tiempo y después regresaron y fueron quienes fundaron la iglesia en Roma. Esas son posturas, digamos que históricamente no hay una posición definida, la Biblia tampoco nos lo dice, que alguien esté fundando específicamente la iglesia en Roma. Una de las posturas históricas es que Pablo la fundó a distancia, pero realmente no tiene un fundamento histórico y bíblico fuerte para poder dar por sentado esa tesis. Pero definitivamente las personas o la razón más bien por la cual Pablo le está dando gracias a Dios allí en el versículo 8 es por todos ustedes por medio de Jesucristo, es decir, está dando gracias a Dios por aquellos a quienes está dirigiendo la carta. Y también dice que con respecto a ellos, da gracias de que su fe se divulgue por todo el mundo. Y recordemos que en esa época, pues Roma era la capital del mundo, ¿no? Era un lugar muy importante de cultura, de comercio, de economía, la capital del imperio, ¿no? Era la capital del imperio y por lo tanto era un lugar muy importante. Y era importante también el hecho de que el evangelio hubiera llegado hasta allí y que hubiera creyentes allí, tanto judíos como no judíos, o sea, gentiles, como ya lo hemos dicho miércoles anteriores. Esta iglesia estaba conformada por judíos y por gentiles. Entonces, Pablo está aquí dando gracias a Dios por eso, ¿no? Respecto a los hermanos que están en Roma, pero también de que su fe se divulgue por todo el mundo. Y como está diciendo Andrés también, él da gracias a Dios mediante Jesucristo. Y eso es bien importante porque él reconoce que es a través de Cristo que es posible que la fe cristiana sea esparcida en el mundo, ¿no? Ahí está diciendo por todo el mundo, porque el mundo en ese momento era prácticamente lo que se conocía de Roma, ¿no? O lo más importante del mundo era en ese momento, pues todo el imperio romano. Ahora, Pablo aquí está dando una introducción a lo que a lo que va a exponer y vamos a estudiar en la carta a los romanos, y es uno, el evangelio, y otro, la justificación por fe. Ya dijimos en semanas pasadas que el evangelio es una palabra que fue transliterada en la Biblia del idioma original, que fue el hebreo y el griego, en los cuales se escribió la Biblia, a idiomas como el inglés y el español en nuestro caso. Y la transliteración no es otra cosa que tomar los signos específicos del idioma y ponerlos en su sentido literal y en su significado más claro y profundo en otro idioma. Entonces, evangelio es buenas noticias. Ahora, ¿cuál es el evangelio que Pablo va a exponer en Romanos? ¿Cuáles son las buenas noticias? Aquí mismo en la versión La Palabra de Dios para Todos, si miramos por ejemplo el versículo 3, él está diciendo, las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias que Pablo va a exponer en Romanos? Necesitamos creer en Cristo como nuestro único y suficiente medio de salvación, en su muerte en la cruz para perdón de pecados y en su resurrección para ser salvos. Así como dijimos el domingo pasado, esa es la forma en que nosotros recuperamos nuestra relación con Dios, que estaba perdida desde el huerto del Edén, y tenemos salvación y vida eterna. Entonces, ¿por qué decimos que es una introducción al evangelio y a la justificación por fe? Porque en el versículo 8, él está dando gracias por estos hermanos por medio de Jesucristo.
Y después va a decir, todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. Es una fe que está puesta, fundamentada, basada en Jesucristo. No puede ser otra fe. Y esa era la fe que se estaba conociendo en ese momento. Ahora, esa es la fe que nosotros debemos profesar hoy en día y que necesitamos profesar hoy en día. La fe en Jesucristo, no la fe en la iglesia cristiana, no la fe en la iglesia católica. Revisemos nuevamente el versículo 8. Él dice, todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen y anteriormente está dando gracias por medio, no de sus ayudantes, no de la iglesia, no del imperio, sino de Jesucristo. Nuestra fe, queridos. Y esto como introducción al Evangelio, que son las buenas noticias, pero también a la justificación por fe. Nuestra fe debe estar puesta en la persona de Jesús, en nada ni en nadie más. Así es. Vayamos entonces ahora a la segunda pregunta. ¿Cómo muestra Pablo su amor y su preocupación con los hermanos en la fe según el versículo 9? Entonces miremos qué dice el versículo 9. Ahí en el documento que enviamos hoy hay otros versículos que también queremos mirar esta noche, porque no solamente Pablo expresa aquí en el versículo 9 su amor y su preocupación por estos hermanos que están en Roma, sino también vamos a verlo en estos otros pasajes que él muestra ese amor y esa preocupación por los hermanos de las demás iglesias ubicadas en otras ciudades o en otros lugares. Pero miremos qué dice el versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, como estaba mencionando Andrés, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cuál es la razón, cómo muestra Pablo su amor y su preocupación por sus hermanos en la fe? Y claramente lo vemos aquí, orando por ellos. Y no ora como, ay, me acordé de tal hermanito, bueno, oremos, Señor, por favor, te pido por este hermanito, amén. Sino que dice ahí que él ora sin cesar. Quiere decir que él no paraba de orar por estos hermanos que estaban en Roma. Dice, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre, o sea, sin cesar, siempre hago mención de ustedes en mis oraciones. Y está diciendo al comienzo del versículo, Dios me es testigo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de Dios, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. No era algo que decía Pablo por congraciarse con los hermanos en Roma. Ay, sí, yo estoy orando por ti, estamos orando por ustedes, estoy orando por ustedes. No. Si él está poniendo a Dios de testigo es porque realmente lo estaba haciendo de la forma, como dice aquí que estaba haciendo. Y yo creo que en medio del pueblo de Dios debe haber este mismo sentir, esta misma dinámica de iglesia que nos enseña Pablo que debe haber en medio de nosotros. De esta forma Pablo demostraba su amor y su preocupación por sus hermanos y era orando por ellos. Yo creo que no hay mejor regalo entre nosotros, no hay mejor forma de apoyarnos, de animarnos, de amarnos, y es de esta forma, orando sin cesar por nuestros hermanos. Sí, definitivamente esto es una muestra del amor y la preocupación que él tenía por aquellos que estaban en Roma. No había podido visitarlos hasta ese momento, según nos narra el versículo 11, pero había en su corazón una preocupación por ellos, había en su corazón un deseo de que ellos pudieran crecer en su vida espiritual, en su relación con Dios, y esto ya lo vamos a ver más adelante. Pero esto es un ejemplo hoy para nosotros también, como tú estás diciendo. Necesitamos tener presente, así como Pablo tuvo presente, que no solo a las personas que están a nuestro alrededor, sino a todos nuestros hermanos en la fe, necesitamos siempre colocarlos o tenerlos siempre presentes, como dice aquí la palabra de Dios para todos, en nuestras oraciones. Esta es una manera como nosotros podemos ser parte de los procesos de vida y de crecimiento espiritual de nuestros hermanos, orando por ellos. Y esta es una invitación muy específica de Pablo aquí en el primer capítulo de Romanos, a que tengamos presente la herramienta tan importante y tan maravillosa que es la oración en medio del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos con eso? Estamos orando por nuestra familia, estamos orando por nuestros hermanos a quienes
tal vez en este tiempo de crisis mundial no hemos podido ver hace muchos años. Sabemos de sus necesidades, hemos estado pendientes de ellos. Y aquí vamos a ver una primera parte, y es: Pablo realmente era visto como un pastor para muchos de ellos, para los que estaban en Roma, pero también en Tesalónica, en Colosas, en Filipos, y él todo el tiempo les estaba diciendo: yo los amo y oro por ustedes todo el tiempo oro sin cesar por ustedes. Pero más adelante les va a decir: también necesito que ustedes oren por mí y seamos confortados mutuamente. Eso ya lo vamos a ver a continuación. Así es. Entonces pueden ustedes ahí examinar juntos, si quieren ahorita al finalizar la transmisión, en familia, los versículos que sugerimos también ahí en la pregunta número 2, donde claramente el apóstol Pablo dice: los recuerdo en mis oraciones, tanto como decía Andrés, a los hermanos en Éfeso, en Filipos, en Colosas, en Tesalónica. Examínenlo ahí juntos en familia, en casa. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Cuál es la razón por la que Pablo desea visitar a los hermanos en Roma? Según los versículos 11 y 12, si quieres leámoslo en esa versión, como dicen los versículos 11 y 12. Dicen los versículos 11 y 12: quiero verlos para poder darles un don espiritual que les ayudará a ser fuertes. Mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. ¿Cuál es entonces la razón por la que Pablo desea visitar a los hermanos en Roma? Pues definitivamente lo que vemos acá es que él quiere animarlos en su crecimiento espiritual, pero de manera presencial. Hace unas semanas, estudiando Hechos y también en el inicio de nuestro estudio en Romanos, decíamos algo muy interesante y que es cierto. Muchos líderes en este tiempo hemos coincidido en que la iglesia de Cristo está siendo pasada por una prueba muy fuerte a través de esta pandemia, a través de este tiempo de crisis, porque una de las cosas que la Biblia nos ordena como cuerpo de Cristo es el congregarnos, es el estar juntos para ser animados, para ser confortados, para ser bendecidos unos a otros. Y no lo hemos podido hacer y no sabemos cuándo lo vamos a poder hacer. Y aquí vemos claramente en Pablo, que no había visitado Roma, un deseo profundo por ver a sus hermanos, muy seguramente para abrazarlos. Cuando él dice aquí esta palabra en la Reina Valera, confortarlos, y también dice en la palabra de Dios para todos, estar con ustedes para poder apoyarnos con la fe que tenemos, se está refiriendo a estar con ellos de manera presencial. Es mucho mejor, y por eso la Biblia nos habla de esto, de estar juntos. Cuando la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, no se está refiriendo a que lo hagamos como en este tiempo nos ha tocado, y es mirando una pantalla. Así es. O un dispositivo móvil. No, la palabra de Dios se refiere muy claramente a que es bueno, es delicioso, es importante estar juntos. Y este era el deseo que Pablo tenía en este momento: verlos para animarlos en su crecimiento espiritual, en su comunión unos con otros de manera presencial. Hay algo que a mí me gusta mucho del versículo 12 y es como dice la Reina Valera: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Lamentablemente hoy en día, y no sé, de un tiempo acá, la gente ve a sus líderes y a sus pastores como: wow, son lo máximo, yo sé que ellos no deben tener pecado, no deben tener problemas, no deben tener luchas, debilidades, tentaciones. A ellos sí el Señor los escucha, entonces por favor ore por mí, líder, por favor pastor, ore por mí. O hay hermanos que vemos a los de la alabanza, ellos deben ser como más santos, Dios los escucha más a ellos y ellos no necesitarán mucho de consejería, de leer la palabra. Todo eso, hermanos, es un error gravísimo, porque todos somos hermanos. Claramente Pablo se está poniendo aquí en la misma posición de hermanos en Cristo con los hermanos que están en Roma, y les está diciendo en el versículo 2: es importante que seamos mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pablo también necesitaba ser confortado, era un apóstol y un líder,
y fundador de iglesias y entendido en las escrituras, escribió prácticamente más de la mitad del Nuevo Testamento, era un hombre con una relación con Dios seguramente muy firme, pero necesitaba de sus hermanos, como estábamos diciendo hace un momento. Necesitamos los unos de los otros porque la iglesia es un cuerpo en el que cada miembro necesita el uno del otro. No, una mano puede estar por ahí sola y dice yo puedo sola, o el pie o lo que sea. Todos necesitamos de los demás, de nuestros hermanos en Cristo, para que la fe de cada uno sea fortalecida. Voy a retomar nuevamente el versículo 12 para hablar de esa segunda parte, la cual les estábamos diciendo. Aquí en la palabra de Dios para todos dice: mejor dicho, espero poder estar con ustedes, y aquí viene el propósito de ese deseo, para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Una de las declaraciones que está haciendo Pablo acá en el versículo 12 es que no es fácil permanecer en nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos tentaciones, porque tenemos pruebas, porque tenemos tiempos de tormenta. Y queridos, lo que Lorena está diciendo, y terminamos el versículo 12 con eso que queremos comunicarles: su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Entonces sí, Pablo era un apóstol, Pablo era un hombre muy importante, Pablo era visto como pastor por muchas de las personas en las iglesias de Europa y Asia, pero Pablo seguía siendo un hombre de carne y hueso, con pruebas, con tentaciones, con luchas, con cosas muy difíciles en su vida, muy seguramente. A pesar de ser apóstol, a pesar de ser pastor, a pesar de ser líder, necesitaba, y él lo está expresando acá, ser confortado, ser animado por sus hermanos. Entonces, queremos preguntarles en esta noche, ¿cómo vamos nosotros en ese proceso? Iniciando desde casa. A veces esperamos que los hombres, que son los líderes de cada hogar, el padre, el esposo, no decaigan o no tropiecen en el camino, o no verlos nunca desanimados. Ellos también están desanimados muchas veces, necesitan ser abrazados, confortados, necesitan una palabra de ánimo, necesitan también que podamos, cuando estemos en momentos de un mayor crecimiento, de una mayor relación y cercanía con el Señor, aquellos que los rodeamos, poder animarlos y poder confortarlos, así como ellos también, y la palabra de Dios nos lo dice, están llamados a poder animar, orar, confortar, abrazar y dar palabra a aquellas personas que están pastoreando. Así es, hermanos. La invitación entonces es que tanto en sus casas como en la comunidad cristiana donde asistan o que los rodea en este momento, porque bueno, asistir, creo que dejamos de asistir desde marzo, pero esa comunidad cristiana que los rodea, esa familia que los rodea, pueda ser un lugar de refugio para ustedes. Que cada uno pueda sentir en su corazón y saber que puede llamar en cualquier momento a cualquier hermano y decirle: hermano, ore por mí que tengo esta necesidad, ore por mí que necesito salud, ore por mí que necesito un trabajo, yo voy a estar también orando por usted. Porque se trata de eso, que nos veamos todos como hermanos, que necesitamos los unos de los otros. Creo que en este tiempo también hemos nosotros estado dispuestos a escuchar a las personas. Sabemos que han sido tiempos difíciles y ha sido para nosotros también una bendición poder estar orando por otros. Así como es bendición para el que recibe la oración o por el cual intercedemos delante de Dios, también es una bendición para la persona que intercede, que ora, que pide por los demás. Entonces, mucho ánimo en eso, ¿no? En reconocer que nos necesitamos mutuamente para el crecimiento. Y miremos la última pregunta, la pregunta número 4. ¿Por qué Pablo dice, bueno, ahí nos quedó mal redactada la pregunta, ¿por qué Pablo dice que es deudor a los hombres y no a Dios en el versículo 14? Dice acá el versículo 14, tengo que servir a todos, a los cultos e incultos, a los sabios y a los ignorantes. Ok, en la Reina Valera dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Por qué Pablo está diciendo que es deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios? Y recordemos que en esa época relacionaban a los griegos con la sabiduría. Entonces está diciendo: ¿por qué
porque Pablo está diciendo que es deudor a ellos y no a Dios? Es la pregunta que nosotros estamos planteando en esta noche. Así es. Bueno, generalmente hemos tenido una idea que realmente no tiene un fundamento en la escritura y que estuvimos también tratando la semana pasada, más específicamente el domingo, y es que nosotros le debemos algo a Dios. Hay muchas canciones incluso, hay muchas letras de canciones que dicen: Señor, te debemos tantas cosas, somos deudores tuyos. Pero cuando llegamos a un claro entendimiento de la gracia, no podemos pensar que le debemos algo al Señor, porque entonces no sería gracia, como estuvimos estudiando el domingo en Efesios capítulo 2. Si por lo que el Señor ha hecho por nosotros, y es entregar su vida en una cruz y morir como un criminal, pero resucitar al tercer día y perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, si nosotros por esa obra le debiéramos algo a Jesucristo, pues no sería gracia. Entonces necesitamos empezar a comprender que el Señor nos ha dado su vida primero para ser glorificado y también porque nos ama. Dice Juan en el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso nos debe llevar a admirar más al Señor. Y Pablo, yo creo que lo entendía muy bien, entendía que él no era deudor del Señor, sino que él tenía sí, y lo está diciendo en el versículo 14, una deuda con los griegos y no griegos, y con los sabios y los ignorantes, como dice aquí la palabra de Dios para todos. Muy posiblemente él se estaba aquí refiriendo a el llamado que el Señor le había hecho a entregar su vida por otros. Así es. Por eso él decía: soy deudor de estas personas, de los griegos y no griegos, de los sabios y no sabios. Ese es el llamado que me ha hecho el Señor. Y aproximadamente pasaron 25 años desde el momento en que Pablo tuvo su encuentro con Cristo en el camino a Damasco hasta que él pudo, de una forma no tan ortodoxa, visitar Roma, porque pues fue encarcelado, llevado preso, y todo esto hizo parte del propósito de Dios en su vida. Pero él entendía, y lo vemos en el versículo 14 y en el 15, cuál era el llamado que Dios le había hecho, y era a entregarse, a deberse a todas estas personas, judíos y mayormente gentiles, a las cuales el Señor le había dicho: predica las buenas noticias. Ahí lo vemos en el 15. Por eso estoy listo, dice Pablo, para anunciarles las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. Él ya había viajado y había hecho un recorrido por diferentes ciudades griegas y también provincias cercanas a Roma, pero no había visitado la capital. Entonces, él en ese momento estaba pensando en todos ellos y en todo el llamado que el Señor le había hecho a predicar las buenas noticias de salvación. Una vez más, y con esto vamos finalizando, ¿cuáles son las buenas noticias de salvación que estas personas necesitaban escuchar para su salvación y que nosotros necesitamos también escuchar y compartir hoy? ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias, la buena noticia de que Dios entregó a su único Hijo en una cruz para morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día y darnos vida eterna. Todo aquel que cree en esa buena noticia tiene salvación. Y ese es el único medio por el cual nosotros podemos tener salvación, a través de nuestra fe en Jesús. Así es, hermanos. Entonces la invitación es: compartamos el Evangelio. Cada uno de nosotros ha tenido el privilegio de conocer al Señor, de creer en Él, de creer en su obra en la cruz y tener salvación. Miremos a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Pensemos en ellos, en la necesidad que hay en su corazón de conocer al Señor, de ser perdonados de sus pecados, de acceder a la gracia que es totalmente gratuita. Y pensemos en estas palabras que decía Pablo: soy deudor, no al Señor porque el Señor me dio
la salvación y la reconciliación con Él por la gracia, por medio de la fe, como lo estudiábamos el domingo. Pero sí soy deudor con los que me rodean, viéndolos en la condición en la que se encuentran apartados del Señor. En ese sentido, soy deudor con las personas que me rodean. Que ese amor y ese fuego y esa pasión que debe arder en mi corazón por el Señor sea el mismo fuego y la misma pasión por compartir de Él a otros, que era lo que nos enseñaba el apóstol Pablo. Con la misma pasión con la que él amaba al Señor y decía, soy siervo y soy esclavo de Jesucristo y estoy llamado a predicar el Evangelio, con esa misma pasión oraba por sus hermanos, sentía dolor en su corazón por las personas que no lo conocían y por eso predicaba con tanto empeño el Evangelio. Entonces somos deudores, no del Señor, pero sí de todos aquellos que están a nuestro alrededor y no han escuchado la buena noticia. Hemos recibido la gracia del Señor, hemos recibido salvación al creer en Jesús. Ahora somos deudores con todos aquellos que no lo han hecho y que no han escuchado la buena noticia de salvación. Y este es un buen tiempo para que podamos proclamar la buena noticia de salvación. Así como decíamos el domingo, no pensemos que tenemos hasta mañana, que tenemos hasta la próxima semana para recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Y tampoco pensemos que tenemos hasta el próximo mes para compartir esa buena noticia. Este es el momento, queridos, en que necesitamos hacerlo, en que necesitamos ir a otros y predicarles el Evangelio. Así es, entonces no olviden, oremos los unos por los otros. Si necesitamos, si tenemos alguna necesidad, alguna carga, algo que esté inquietando nuestro corazón, busquemos un hermano en la fe, busquemos un hermano. Como decía yo hace un momento, nos sentimos privilegiados cuando recibimos llamadas o mensajes diciéndonos, por favor, ayúdanos a orar por esto. Nos sentimos como parte, ¿no? Y es un privilegio hacer parte de la vida de nuestros hermanos en ese sentido y ponernos en intercesión por las personas que lo necesitan. Entonces busquemos a otros que puedan orar por nosotros, pero también identifiquemos personas por las cuales podamos orar. Miremos qué necesidades hay y por qué personas podemos orar, a qué personas podemos llamar, aconsejar. Recuerden, la iglesia es un cuerpo y estamos para servirnos mutuamente. Eso uno, orar juntos y orar unos por otros. Y el otro es, somos deudores a los hermanos, a las personas que no conocen al Señor y que necesitan conocerlo. Compartamos las buenas noticias del Evangelio. Okay, ¿por qué no oramos entonces en esta noche? Y una de las peticiones que más hemos recibido en este tiempo y también esta semana es por salud, pero también por trabajo. Hemos recibido muchos queridos hermanos nos han pedido que oremos por trabajo para sus hijos, para sus padres, para sus hermanos. Como sabemos, esta crisis ha generado mucho desempleo, muchas empresas han tenido que cerrar. Entonces, esta es una petición constante, orar por trabajo, pero también por salud de muchos aquellos que necesitan en este tiempo ser restaurados en su salud. También tenemos que comentarlo acerca de peticiones que hemos estado orando, hemos recibido la respuesta del Señor, hemos visto su fidelidad, hemos visto su amor y recordemos algo, necesitamos orar siempre de acuerdo a su voluntad. Así es. Amén, oremos. Dios, te damos gracias por permitirnos compartir este tiempo, gracias por todas aquellas familias que han estado allí, Señor, dispuestos para estudiar con nosotros la Escritura. Gracias porque tú nos animas, tú nos confortas con tu palabra, Señor, tú nos levantas, tú nos ayudas, Señor, a entenderla y a que ella sea como una luz que ilumina nuestro camino. Hoy te suplicamos, ayúdanos a tener en nuestra vida, Señor, y cada día presente que necesitamos ser hombres y mujeres de oración, que nos debemos a otros, Señor, que necesitamos estar orando por otros, compartiendo las buenas noticias de salvación. Y en esta noche oramos por la salud de todos aquellos que nos han pedido orar por salud. Restaura, Señor, su vida, restaura su cuerpo en este tiempo, Señor. Pedimos, Señor, en tu perfecta voluntad que tú obres en todos aquellos que se encuentran enfermos y podamos recibir también buenas noticias de su recuperación, Padre.
Pero también pedimos por todos aquellos, Señor, por quienes hemos orado ya, pero seguimos orando por un trabajo, Señor, por este tiempo de crisis. Rogamos en el nombre de Jesús, Señor, por cada una de las personas que nos han pedido, Señor, orar por trabajo. Provéeles un empleo en este tiempo, Señor. Provéeles la manera de suplir las necesidades, Señor, económicas, Señor, y materiales en su casa. Y más, Señor, si son hombres líderes en casa, Señor. Provéeles en este tiempo, Señor. Por nuestros misioneros oramos también y rogamos que tú puedas seguir siendo provisión para ellos en esta crisis. Tú eres un Dios bueno, Señor, y te damos a ti la gloria en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.